la historia es de Netflix. Mire conmigo el versículo 1. Arriba de su Biblia, si usted tiene una Reina Valera, no sé si la NIV lo puso. ¿Castigo de qué dice? Castigo de las naciones vecinas. Eso es lo que pedía Israel. Dios, ¿hasta cuándo tú vas a castigar a las naciones que nos rodean? Y eso ha sido una historia no de ahora, porque ahora escuchamos noticias. Yo no sé cómo la gente apoya a los israelitas, lo que le están haciendo a los palestinos. ¿Y tú te crees que esto es nuevo? ¿Tú te crees que esto es una historia nueva? Lea su Biblia, por Dios. Ya está profetizado todo. No falta nada por ser escrito. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Empecemos este cuento, empecemos esta historia, porque todos los capítulos anteriores hacen un énfasis. Dios te ama, Israel. Dios está contigo. Dios te va a librar de tus enemigos a mi tiempo. Pero también al final vendrá juicio. Sí, esto siempre tiene un sabor agridulce, porque por un lado es sweet, dulce, y por el otro lado agrio. Así es la salvación de Dios. Así es el juicio de Dios. Cuando Él venga con su salvación, va a ser sweet and sour. ¿Para quién va a ser agrio? A los que no creyeron a Dios, a los que nunca se convirtieron, a los que le dijeron: a mí no me interesa esa religión, a mí no me interesa eso que Dios dice. Eso, el día del juicio de Dios, va a ser agrio, muy agrio. No, yo sé que la Biblia dice que acostarse con una muchacha antes de casarse es adulterio, es fornicación, pero a mí no me importa. Va a ser agrio, bien agrio. O los que se arrepienten y dicen: ¿sabe qué? Yo no quiero bregar ya con el pecado. Yo tengo que arreglar mi situación. Para eso va a ser sweet, porque Dios siempre está en que el hombre se arrepienta. Siempre nos da la oportunidad. Y aquí dice que va a empezar Dios por Hadrac. Interesante que Hadrac es una ciudad, y aquí vamos a ver el primer conquistador. Óigame, la historia ha tenido muchos conquistadores. Ok, muchos conquistadores. Si yo le menciono a los conquistadores humanos que ha tenido la historia, no daríamos el tiempo. Pensamos en Hitler, pensamos en quién más, en Nabucodonosor. Este que está aquí es el que va a cumplir la profecía y es el primer conquistador en nuestra serie. Usted quizá lo conoce. No, usted no lo conoce. Usted ha escuchado de él. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! ¡Qué guerrero! ¡Qué emperador! ¿Sabe el nombre de ese señor? Alejandro el Grande. ¡Oh! ¿Y qué hace Alejandro el Grande metido en la historia de la Biblia? Dios lo va a usar como un instrumento de Dios para su gloria. Pregunta, pastor, ¿era un hombre cristiano, amaba a Dios? ¿Era un judío temeroso de Dios? ¡No! Un pagano impío, igual que Ciro. Y dice que en el 33 bajó por Lidia, conquistó Lidia, pasó por Frigia, y en el 33, la curvita que usted ve ahí, 333, ahí sucedió la batalla de Isos, I-S-S-O-S. ¿Qué pasó ahí? Entró a derrotar la primera caída del imperio medo-persa. ¿Y quién eran los medo-persas? La palabra Hadrac, según los estudiosos, Had y Rak son dos palabras unidas. Had, un pueblo; Rak, otro pueblo. Y Had eran los medos, que eran, mire, como espada aguda y fina, guerreros, valientes. Los medos era un ejército, era un imperio, era un grupo de países o de región o de cultura muy guerreros. Los persas eran afeminados. Y suaves. Y esos dos se combinaron, hicieron el imperio medo-persa. Así que con la manita así acababan con todo. Pero los duros, los guerreros, eran los medo-persas. Y dice Zacarías, años cientos antes que naciera Alejandro el Grande,
esto, que cuando él entrara por Hadrach, Medo Persia, y sobre Damasco, que la conocemos, la ciudad de Damasco, dice, porque deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. ¿Sabe lo que pasó cuando Alejandro bajó por allá arriba y ya entró a Siria y empezó a conquistar a los medo-persas? ¿Sabe lo que sucedió cuando él conquistó esas ciudades? Que todos los ojos de las ciudades vecinas y de los pueblos vecinos empezaron a asustarse. Empezaron a mirar y decía, viene uno arrasando con todo. Y para colmo es jovencito. Tiene una energía que explota. Es un gran guerrero. Y no solo ellos. Israel iba a abrir sus ojos y decía, ¿será este el que profetizó Zacarías? ¿Será este el que Zacarías nos habló y que está en los libros hace 200, 300 años atrás? ¿Sí? Y los ojos estarán sobre ese. Hoy están los agudos y los suaves. Están juntos los dos, siendo derrotados por Alejandro el Grande. Ahora, combina esto con las demás profecías de la Biblia. Yo no sé si usted ha leído el libro de Daniel, pero el libro de Daniel presenta que hubo un día que el rey Nabu conquistó todo un imperio. Y eso fue lo que llevaron cautivo por 70 años a Israel. Ahora Nabu fue derrotado por los medo-persas. En la historia, pasó ya. Pero ahora el imperio que está en el sueño de Nabucodonosor, que no lo entendió, y buscó a los sátrapas y buscó a Daniel, le digo, explícame el sueño. ¿Pero qué pasó, rey? Y tú no tienes aquí sabios y astrólogos y astrónomos y toda esta gente sabia que tú tienes. Dile a ellos que te expliquen el sueño. No, es que ninguno supo. Lo voy a mandar a fusilar todito. No lo fusiles. Déjame decirte el sueño. ¿Tú sabes quién fue la cabeza que tuviste de oro? Ese eres tú, oh rey. Babilonia. ¿Y qué viste después? El pecho de esa estatua. ¿Y de qué era? Esa estatua que tuviste con dos brazos en el torso. Medo, persa. Medos, persa. Y después que vino, las piernas aquí. ¿Y quiénes eran esos? Los griegos. Y ahora estamos en la historia de las piernas. ¿Y después viene quién? Los romanos. Babilonia, Medo-Persa, griegos, romanos. Y la historia se cumplió. ¡Pam, pam, 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 pam! Como dice la Biblia. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Al final se cumplirá todas las promesas que Jesús hizo? ¿Cuál falta, pastor? ¿Qué profecía falta para que ya se acabe todo? ¿Sabe cuántas? 0. El Señor puede venir mañana mismo. Por eso es mi carga con mis nietos. Oye, yo me puse a pensar, si tú vienes mañana, Señor, y tú me arrebatas y me llevas, ¿qué va a pasar con Sela? ¿Qué va a pasar con Aquiles? ¿Le dará tiempo? ¿Tú tendrás gracia con ellos? ¿O se morirán y perderán? Y Milo, ¿quién me lo cuidará? Eso me quema mi corazón. Y me pone a vivir, ¿sabe cómo? Con urgencia. De que si todo esto se cumplió al pie de la letra en la historia, lo que resta se va a cumplir. Mire conmigo dónde se movió él después de moverse ahí. Versículo 2. También Hamat será comprendida en el territorio del este. Él viene bajando del este. Gracias. De Siria, donde conquistó, bajó a la ciudad de Hamat. Ahora, ¿cuántos de ustedes han ido a Mónaco? Mónaco es como un país dentro de un país. Mónaco es un país dentro de Francia. ¿Cuántos han ido a Andorra? Andorra es un país dentro de España, por el norte de Barcelona, por esos lados. Son países independientes que están dentro. Así era Hamat. Era un país dentro de un país, ¿ok? Era un país dentro de Siria. Pero el independiente, ese también iba a ser conquistado. Y fue conquistado. Y interesante que después de haber vencido sobre Damasco, haber vencido sobre Hamat, dice lo siguiente en la Biblia. También Hamat será comprendida en el territorio de este. Pasa a otras 2 ciudades, Tiro y Sidón. Aunque sea muy sabia, dice, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego.
otra ciudad más donde entró el conquistador. Ahora es Tiro y Sidón. Mire, si usted leyera el libro que yo hablé hace muchos meses o años, histórico, y donde las profecías se cumplen, evidencia que exigen un veredicto, usted ve la profecía de Tiro cómo se cumplió. By the way, la profecía de Tiro, la ciudad de Tiro tiene un doble cumplimiento. Si usted lo ve en Ezequiel, usted ve un Tiro donde dice que el rey de Tiro era así, así, asado, orgulloso, eran soberbios, pero está hablando de Satanás. Aquí habla del Tiro literal. ¿Y qué característica tenía Tiro? Ponme la islita de Tiro. Tiro estaba de este lado, la antigua ciudad de Tiro. Por ahí venía bajando el conquistador. Él viene bajando y hace lo siguiente: necesito provisiones para mis ejércitos. Y como él venía conquistando, venía de tierra conquistando, se gastan los frijoles, se gasta la habichuela, ya los pollos estaban escaseando. Y le manda a decir a Tiro, que eran ricos, oro y plata, como dice la Biblia, que mire, le llegaba acá. La calle era, ellos pateaban el oro como lodo, dice la Biblia. ¿Sabe lo que le dijeron los de Tiro? Te vamos a dar nada. ¿Qué ayuda ni qué ayuda? Ayúdate tú mismo. Tiro tenía una característica, que esa isla que ellos tenían, hicieron una muralla, toda amurallada. Amurallaron todo, con 45 pies o metros de alto las murallas. Era impenetrable la ciudad. ¿Sabe cuántos años duró Nabu tratando de conquistar a Tiro? 13 años. 13 años y no pudo. ¿Y sabe quién llega? El pimpollo, el bonito, el hermoso, el instrumento en las manos de Dios. Y viene y entra y le dice: ¿me van a ayudar? No. Ok. Y le digo a sus generales: vamos a hacer una cosa. ¿Dónde estamos? No, en la antigua ciudad. Ok. Derrumben y quemen todo, rompan todo, y agarren esos escombros y tírenlo en el mar, y hagamos un puente de Cayo Largo a Cayo Hueso, entre dos tierras, la península, aquí la tierra firme, y la islita que estaba a media milla, 1 kilómetro. Dice la historia que eso hizo Alexander the Great. Destruyó todo, tiraron todo, y algunos historiadores dicen lo siguiente: que por alguna razón de la vida, además de los escombros que tiró el emperador al mar para invadir y conquistar a Tiro, oiga lo que sucedió: se formó accidentalmente un banco de arena. La arena del mar como que se recogió y se puso en una carreterita de Tiro a la tierra. ¡Qué coincidencia! Solamente en esa época. Vaya la historia. ¿Sabe lo que hizo el conquistador? Entró y conquistó Tiro. Y le prendió candela, como dice la Biblia. Señores, este conquistador era la mano de Dios con él. ¿Era cristiano? No, un impiazo. ¿Era temeroso de Dios? No, era un pagano. Y eso me enseña a mí una vez más que Dios usa al que le dé su bendita gana para glorificar su nombre. Porque muchas veces nosotros una pregunta: ¿y él es cristiano? Dios usa a quien le da la gana. Históricamente usó a este hombre. 13 comentarios, 13 comentaristas, todos dicen que este recorrido que vemos en el mapa que me pusieron de nuevo, ese mapa solamente se cumplió en la historia con Alejandro el Grande. Nadie más en toda la historia de la humanidad. Y dice el versículo 9: y ahí pasó, iba a ser consumida por fuego, verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, eran otros pueblos que ya él venía conquistando. Ya conquistó a los sirios, ya conquistó a los fenicios, que es donde estaba Tiro y Sidón. Ya va a conquistar ahora a los filisteos y a los palestinos. Yo creía que los problemas de los palestinos eran nuevos, que el problema con Israel, el culpable era Israel. La Biblia dice que Dios va a vengar a su pueblo, que Dios va a defender y va a destruir todas sus naciones alrededor. En el pasado lo hizo, y era un cuadro. ¿Sabe de quién era un cuadro, Alejandro el Grande? ¿De quién es un picture?
del conquistador número uno de conquistadores, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué Dios más grande yo tengo, que cumple en la historia algo para que, ¿saben qué? Para que las naciones vean, abran los ojos y digan, ¿se cumplió? Mi pregunta, si se cumplió en esa época con Alejandro, ¿se va a cumplir todo lo que dice Daniel, Isaías, Ezequiel, Zacarías y Apocalipsis sobre la última venida? Ahora Dios va a usar un griego que está destruyendo a Siria, está destruyendo a los filisteos, está destruyendo a los fenicios, está destruyendo todo a su paso. Y ahí entonces dice la Biblia, mira lo que dice, versículo 6, habitará en Asdod un extranjero y pondrá fin a la soberbia de los filisteos. Y dice que quitará la sangre de su boca. ¿Sabe por qué dice eso? Porque una de las costumbres de los filisteos era que sacrificaban a sus hijos y se bebían la sangre. Y Dios dice, sigan ahí, sigan sacrificando a sus hijos, sigan dándolo a la muerte, síganlo abortando y matando, que ustedes se van a beber la sangre de ellos algún día, cuando yo haga justicia sobre el mundo. Y usa a un impío, usa a un pagano, usa a un rey terrible para glorificarse. Porque Dios es Dios. ¿Quieres romper la historia? Rompe, saca de la historia a Alejandro el Grande. El Grande, bendecido y dirigido por Dios. Impresionante esto, el cumplimiento profético de esto. Y dice lo siguiente, que entonces Ascalón perecerá el rey de Gaza, va y Gaza. Absalón jamás va a ser habitada, hasta hoy no ha sido habitada. Lea, evidencia que sigue un veredicto. Habitará, entonces dice, quitaré la sangre de su boca, versículo 7, y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes de Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Oigan lo que dice Dios. Yo siempre he tenido compasión. Sí, yo soy justo. Y voy a hacer justicia. Y voy a juzgar. Y sobre todo las naciones que oprimieron mi pueblo, las voy a juzgar. Pero a la misma vez, si ellos se arrepienten, voy a tener misericordia de ellos. ¿No es un gran Dios el nuestro? Yo creo que la mayoría de ellos se rindieron. Gaza se resistió. Y eso quilló al Alejandro. Cuando él entró a Gaza, le dijo, ríndanse. ¿Sabe lo que hizo el rey? Todo quillado y molesto. Lo agarró, le abrió 2 hoyos en los pies, le puso unas correas y lo arrastró por toda la ciudad hasta que murió. Duro el Alejandro, que hay que ser duro a veces. Si no, los pueblos hacen lo que quieran con nosotros y con Israel. Y todo eso Dios lo está diciendo a Israel en profecía 300 años antes de que se cumpla, antes de que naciera el gran conquistador, el primero de nuestra historia, Alejandro el Grande. Después que él pasó por ahí, si usted mira que ya ha destruido por todo el este a Siria, bajando por el sur a Fenicia, después Filistea y después llega a Palestina. Ahí nada más le queda uno más en el camino, Israel. Él viene bajando, fenicios, sirios, palestinos, entra a Gaza, Ascalón, derrotándolo todo. Imagínense esto, que ahora de buena primera, oiga el comandante o el dictador Maduro, que los gringos están mandando el Navy, están mandando la Fuerza Aérea, están mandando el ejército a invadir a Venezuela. ¿Cómo usted cree que se pondría Maduro? ¿Tan guapito como está? Porque ellos saben que esto es un imperio grande, los Estados Unidos de Norteamérica. Están bien equipados. Eso mismo pasó con Israel. Cuando ellos vienen oyendo, señores, no hay cosa que más se sepa cuando viene un emperador y cuando viene un país conquistador. ¡Ay! Ya cayeron los sirios. ¡Uy! Ya entró en Siria. ¡Uy! Ya entró en Damasco. ¡Uy! Derrotó y limpió a Tiro. Imposible. Duraron un año y él lo hizo en 7 meses. ¿Quién falta? Nosotros estamos en la vía. Ahí viene para acá. Y dice que él dice, generales, ejército, ya hemos barrido con todo. Vamos para Israel. Vamos para Jerusalén. Y oiga lo que dice la Biblia. Versículo 8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda
para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Oiga lo que dice Dios: cuando Él llegue a Jerusalén, yo voy a estar protegiéndolo. ¿De quién? De Alejandro el Grande. Y mira lo que cuenta la historia. No Martín Vargas, no solo la Biblia, que ya lo dijo 300 años antes, lo dice Wikipedia. En los anales de la historia cuentan que Alejandro dio la orden de invadir a Israel. Era la próxima que le tocaba. Y los israelitas siempre han sido un pueblo, un país codiciado por todos. Ha sido invadido por todos durante toda la historia, no es nuevo. Y dice que él llegó. Y cuando se enteró el sumo sacerdote que venía Alejandro para Israel, especialmente a Jerusalén, oiga lo que hizo, algo inusual. Ordenó la vestimenta del sumo sacerdote, se vistió con su vestimenta, que solamente lo hacía con sus 12 piedras y su mitra y todas sus cosas. Él solamente se vestía así una vez al año, Yom Kippur, el día de la expiación, ninguna otra vez. Entonces eso me enseña que no fue un acto religioso, porque si hubiera sido religioso lo hubiera hecho una sola vez. Pero él dijo: yo tengo necesidad de hacer algo por el pueblo de Israel, así que déjame vestirme. Muchachos, búsquenme mi mitra, búsquenme mi traje. Se vistió y esperó. Imagínense esa escena, llegando todas las tropas del conquistador Alejandro el Grande. Él a la cabeza, con su corona real, con su espada en la mano, listo para acabar con Israel. Y cuando llega se encuentra con una escena inolvidable. El sumo sacerdote vestido con su vestimenta, y él puso a todos los sacerdotes vestidos de blanco en fila. Y dice que estaban todos los sacerdotes con su vestimenta de sacerdotes, su gorro, toda su vestimenta. Y dice que cuando Alejandro el Grande viene y se desmonta del caballo, lo ve, y en vez de hacer así y conquistar a Israel, hace esto. Se inclinó ante él en reverencia y dice estas palabras: yo te vi a ti en un sueño en Macedonia. Esta escena que yo estoy viendo, ya yo la vi años atrás en Macedonia, en un sueño, donde Dios me dijo que iba a estar conmigo y que yo conquistaría naciones, y que te veía a un sumo sacerdote con su vestimenta y una balsa de sacerdote vestido de blanco. Yo no entendí el sueño, pero ahora lo vi una realidad. Uno de sus generales le preguntó: Alejandro, ¿por qué te arrodillaste ante el sumo sacerdote? Y él dijo estas palabras: yo no me arrodillé ante él, yo me arrodillé ante el Dios de él. Le digo al sumo sacerdote: llévame al templo, lo más sagrado de Israel, donde habitaba la Shekinah de Dios. Llévame al templo. Y dice que el sumo sacerdote lo dirigió y los sacerdotes al templo. Entró al templo y ¿sabe lo que hizo? No hizo lo que hizo Antíoco Epífanes, que lo desecró, como enseña la Biblia. No hizo lo que va a hacer el anticristo en un futuro, como viene, porque la historia se cumple en el pasado y se cumple en el futuro. Se cumplió en Alejandro el Grande y se va a cumplir en otro rey, en otro conquistador. Recuérdense, la saga de dos conquistadores. Estamos viendo la primera hoy, ya la musiquita está sonando, así que la que viene, la próxima, es la segunda, el otro conquistador que dice Zacarías. Entonces, si el primero se cumplió al pie de la letra, ¿sabe lo que le dijo él entonces? Después que hizo una ofrenda en el altar, le dijo las siguientes palabras: muchachos, vámonos, no vamos a invadir Israel, vamos a seguir para el sur. Y se fue a Egipto. Y nunca jamás pasó más por Israel. Nunca jamás levantó la espada contra Israel. ¿Quién hizo eso? Jehová de los ejércitos. Detrás de un impío, detrás de un pagano, detrás de uno que no era de Dios. Porque Dios usa a quien le da la gana para sus propósitos eternos. Y se glorificó en Alejandro el Grande. Vea su historia, tremenda historia. La historia cuenta que él siguió hacia el sur, conquistó Egipto, pasó de nuevo, le pasó de largo a Israel de nuevo, gloria a Dios. Se fue a Mesopotamia, conquistó en Babilonia, se fue al área de allá, de los persas, se fue al área de Media,
se fue a Partía, se fue a Tranguiana, se fue a todos esos nombres que usted ve ahí, y después llegó hasta la India. Y a los 33 años, un jovencito todavía, muere. Muchos dicen que envenenado. Vea su historia. ¿Y sabe quién heredó su trono? 4 generales. Y el reino, el imperio se dividió en 4. Pero mientras tuvo vida Alejandro, jamás tocó a Israel. Pero fue él. Dios dijo, yo te voy a abrazar y te voy a proteger. ¿Usted cree que sus problemas son grandes? Que usted está solito con ese problema que usted tiene. Póngame atención. ¿Sabe lo que le está diciendo Dios hoy a usted? Yo estoy en control. Yo manejo la historia y tu historia. Porque tu historia y la historia de la humanidad es mi historia. Y algún día yo vendré. Y aquí es que entra el segundo conquistador. Y lo vamos a dejar con esta musiquita suave. Porque el primer conquistador que vimos, Alejandro, entró, miren, un gran caballo, como buen guerrero. Y los caballos de guerra, mire cómo entró. Dice Zacarías, el segundo y más grande de los conquistadores. Versículo 9. La botaste, Zacarías. El primero entró en caballo conquistador y el segundo en un burro. El más grande conquistador de la humanidad, humilde, justo y sencillo, entró en un burro. Y yo he leído ese versículo 1000 veces. Alégrate, Jerusalén, porque tu Redentor va a entrar y te vas a dar cuenta cuando Él entre. Porque tú no lo vas a ver como Alejandro el Grande, en un caballo y con un ejército imponente. Tú lo vas a ver montado en un pollino de asna. Ahora, eso es una buena y una mala noticia. ¿Y por qué, pastor? ¿Cuál es la buena? De que llegó a Jerusalén y montado en un pollino de asta, como dijo Zacarías, siglos antes de entrar. Como profetizó siglos antes Zacarías que llegaría Alejandro el Grande. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios que yo puse en mano. Tengo mi fe. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios real, no de las religiones. El Dios real, que cumple la historia real y que cumplirá cada una de sus promesas. Qué buena es la historia. ¿Cómo se cumplió al pie de la letra? Pregunta, ¿usted cree que se va a cumplir al final? ¿Usted cree que ahora ese rey que viene se va a quedar en un burro? La Biblia dice en Apocalipsis que Él regresará otra vez. Esa fue su primera venida. ¿Cómo vino? Vino con salvación, para darte la oportunidad que tú lo conozcas. Ahora, tú decides no conocerlo, como dije al principio, no hay problema, es un caballero. Pero prepárate para lo que te viene, porque vendrá como rey justo y juez que juzgará, y su ira será derramada sobre ti eternamente en un infierno. No lo digo yo, no peleé conmigo, peleé con Dios. Mientras recordamos que ese hombre que entró en un burro, en el capítulo 22 de Lucas, dice que dijo, quiero hacer algo para que me recuerden siempre a este que entró en un burro. Y como dice la Biblia en Ezequiel, en Daniel, en Apocalipsis, que se reunirán naciones lideradas por Rusia, lo dice la Biblia, Gog y Magog, y los iraníes. Así que cuando usted oiga rumores, no se extrañe, eso ya está escrito. Y que los iraníes digan, vamos a destruir a Israel. Y que los rusos digan, vamos a acabar con Israel, vamos a invadirla. Y que los chinos digan, también los chinos, sí, también, vamos para Israel.
Cuando usted oiga eso, se acabó lo que se daba. Si sus hijos no se convirtieron, sorry, lo perderemos. Pero no por su culpa, porque Él vino a traer salvación. Así que comamos del pan para recordar y anunciar que Él regresa otra vez. Pero ahora no en un burro, en un caballo blanco, como Alejandro el Grande. Comamos del pan. Ese mismo día el Señor tomó la copa y dijo: iglesia, discípulos, yo voy a derramar mi sangre. Si yo no derramo mi sangre, no hay salvación para el ser humano. Así que tomemos de la copa, recordando su sangre derramada. Gracias, Señor. Gracias porque una vez más anunciamos y proclamamos que todo lo que la Biblia enseña es veraz y se cumplirá a tu tiempo, como Dios soberano. Y gracias por enseñarme que tú has usado a Nabucodonosor, rey pagano de los babilonios. Tú has usado a Ciro, rey de los medo-persas, y ahora estás usando a Alejandro el Grande, rey y emperador de los griegos. ¿Para qué? Para tu gloria y para cumplir tus promesas fieles y verdaderas. Ahora, Señor, así como vimos la vida del rey David, cuando los jebuseos se convirtieron en parte de Jerusalén, así te pido que haya un remanente que pueda conocerte, en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la parte hermosa de la historia. ¿Se recuerda que Zacarías dijo que quedaría un remanente? La historia cuenta que cuando él invadió Alejandro el Grande, la zona de los jebuseos, hubieron algunos jebuseos que decidieron arrepentirse y creer en el Dios de Israel, y fueron salvados de la ira y del juicio y de la espada de Alejandro el Grande. Dios es justo, pero Dios es misericordioso con los que se arrepienten. ¿No te quieres arrepentir? Tranquilo, sigue ahí, dale para adelante, dale con toda. Pero te llega lo que te llega. Que Dios le bendiga. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.